universidad para aprender a ser padres y nunca nos preocupamos por eso hasta que obtenemos el título. A ser padres se aprende sobre la marcha y como acabamos de tener un hijo, decidimos hablar con quienes saben de crianza. Bienvenidos a La Mala Mamá Podcast, un espacio en el que aprendemos sobre crianza. Cuando era niña, pensaba que la maternidad solo era felicidad. Ser madre se me aparecía como una meta a la que todas las mujeres debíamos aspirar. Se trataba de la maternidad como la finalidad de la vida, como la razón por la que nosotras, las mujeres, existimos. Luego, en la adolescencia, empecé a rechazar la idea de ser madre. Pensaba que si a duras penas podía cuidar de mí, era imposible cuidar de otro. La maternidad era lo peor que me podía pasar. Era una fuente de estrés e incluso la veía como un fracaso. Menos mal crecí y con ello mis ideas. El año pasado quedé embarazada. No fue planeado y tomé la decisión de tenerlo. Fueron muchos los miedos, la desesperación y la ansiedad por lo que vendría. Pero también hubo muchos días bellos, de esperanza e ilusión. Ahora que soy madre, no veo la maternidad como un estado constante de felicidad ni como un fracaso. La maternidad ahora para mí es algo hermoso, pero duro. Algo que se disfruta, pero que al mismo tiempo se llora. Y es aquí donde el tema de la salud mental me parece más que importante. Ante este sube y baja de emociones, ante el cansancio infinito, ante el machismo y ante la idea errada de que existe una supermamá, nos desesperamos y estresamos, lo que afecta, claro, nuestra salud mental e incluso nos lleva a trastornos emocionales. Según datos de la Global Alliance for Maternal Mental Health, en muchos países, 1 de cada 5 madres experimentan algún tipo de trastorno del estado del ánimo y ansiedad perinatal. Y 70% de estas mujeres tienden a minimizar u ocultar sus síntomas, pues no es bien visto que una madre se queje o se muestre infeliz. Y hay que mencionar que no necesariamente estos trastornos son de depresión postparto, ya que se pueden experimentar en cualquier etapa de nuestra maternidad. Sin embargo, la depresión postparto también es un problema grave. Sobre esto, Jennifer Payne, directora del Centro de Trastornos del Estado de Ánimo de las Mujeres del Hospital de Johns Hopkins en Estados Unidos, le dijo a un medio colombiano que el 15% de las recién madres del mundo experimentan este tipo de depresión. Para el caso colombiano, la doctora Silvia Martínez, médica psiquiátrica especialista en salud familiar y comunitaria, se estima que en la población urbana la cifra es de 15,1% y en la población rural de 6,8%. Ante este panorama, es cada vez más importante hablar de salud mental materna, y por eso hoy nuestra invitada es Vanessa Giraldo, psicóloga con énfasis en la mujer y la maternidad, y ella nos va a hablar de este tema. Hola a todas y todos, bienvenidos al 7º episodio de La Mala Mamá Podcast, que no solo es el 7º, sino el último episodio de esta primera temporada, que ha estado cobijada bajo la gran sombrilla de Crianza Respetuosa. Como ya saben, somos Fede y Mafe, papás primerizos de un bebé de ahora 6 meses que se llama Nicolás. Le doy la bienvenida a mi compañero Federico. Hola Mafe, muchas gracias como siempre por tu bienvenida y hola a todas y todos nuestros oyentes. Estamos muy contentos de llegar a este 7º y último episodio. Yo particularmente siento que este ha sido un proceso muy enriquecedor, además de por la comunidad que se ha creado alrededor de este tema. También por el aprendizaje de nosotros como pareja y como padres. Hay muchas cosas que todavía pues no hemos empezado a aplicar por lo que Nico es tan pequeño, pero creo que este podcast es muy importante para que incluso en un futuro podamos revisar todos esos temas y estar repasando cómo queremos criar a Nico.
Bueno, sin embargo, amor, creo que sí hemos aplicado cosas como pues la alimentación complementaria la estamos haciendo en parte con BLW, que fue algo que Mami Salva, Caroline, nos recomendó en el episodio 5 y pues hay diferentes cosas de cada episodio que yo siento que si aún no hemos llegado a eso, por lo menos lo entendemos y sabemos que muchos de los comportamientos de Nicolás son normales, que no está mal criado, Sí, claro, yo mismo he tenido una nueva perspectiva incluso de la crianza pues que nosotros recibimos y pues ya por ahí es súper importante. Como decimos, no necesariamente hay que ser padre para que este contenido sea de interés. Creo que la crianza es pertinente a toda la sociedad y aunque no hemos aplicado muchos métodos con Nico, también hemos aplicado otros y también tenemos como una claridad de hacia dónde queremos dirigirnos y eso a mí personalmente me da como más tranquilidad. y bueno, podemos aclarar algo y es que una amiga la semana pasada me decía como yo escucho tu podcast y pues me gusta, sin embargo yo a veces no quiero como creerle a todo lo que te dicen tus invitadas porque me siento mal cuando no soy capaz de aplicarlo. Y pues nosotros tampoco es que todo lo estemos aplicando o lo vayamos a aplicar o que lo que digan pues nuestras invitadas sea palabra de Dios. Sin embargo, yo creo que lo importante es saber que existe algo llamado crianza respetuosa, ver con qué nos acoplamos, entender pues que hay unos procesos naturales del niño, dejar tantos mitos e intentarlo. O Sí, sea, claro, no a todos les tiene que funcionar el mismo método, pero es importante conocer más opciones, yo creo. no comer entero la No comer tradición, entero, que sí. porque mamá y papá o abuela o abuelo hicieron de determinada manera, pues entonces salimos bien, cuando pues realmente no hemos salido tan bien. Y eso es algo que Ana María Villa, que fue la invitada del primer episodio, decía y que para mí ha sido como revelador y es, ya hay un rayón cuando la gente dice, a mí me pegaron y yo salí bien. Es decir, ahí ya hay una normalización de la violencia, o sea que algo está mal ahí. Sí, yo realmente creo que tenemos que reinventar la sociedad de cierta forma. No tenemos un mundo del cual nos podamos sentir muy orgullosos en términos morales, éticos, sociales, políticos. Están pasando cosas muy malas en todas partes y yo creo que es muy importante terminar con esos ciclos perezosos y mediocres de formar a los seres humanos como borregos. Pero bueno, estamos hablando pues de crianza, ustedes ya saben que nosotros no somos expertos en crianza, estamos aprendiendo como ustedes y hoy el episodio es muy lindo porque si bien este podcast nació como un asunto de crianza, poco a poco también va evolucionando nuestros intereses y hoy nos vamos a concentrar en nosotras, las madres, que finalmente somos las principales cuidadoras de nuestros hijos e hijas y esto sin ser machista y esto sin decir pues que así tiene que ser, pero es una realidad. Hay pues unos temas mentales que tenemos que trabajar ahí. Entonces por eso este episodio es sobre salud mental materna, un tema que esperamos que se hable muchísimo y que deje de ser un tabú. Vamos al episodio entonces. Vamos. Hola, Vane, muchísimas gracias por estar en este espacio para que hablemos de salud mental materna, que creo que es un tema demasiado importante y que nos parece perfecto para cerrar esta primera temporada de La Mala Mamá Podcast. Hola Mafe y Fede, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a ser parte de este espacio tan importante. Lo primero que queremos preguntarte es, bueno, ¿quién eres tú? ¿Qué es La Mala Madre y cómo nació este proyecto? Me encanta esa pregunta cuando me la hacen. Bueno, mi nombre es Vanessa Giraldo Martínez, soy psicóloga con un especial énfasis en la maternidad y en la mujer en cualquiera de sus etapas vitales. Hago talleres, atiendo consultas particulares y La Mala Madre nace hace aproximadamente un año con la finalidad de hacer un aporte tanto político como profesional, social y emocional, de construir los estereotipos que por siglos nos han creado a las mujeres que decidimos maternar. Nace también como con la necesidad y con el deseo propio o el personal de, bueno, decir, por cualquier situación que suceda, nos van a tildar de malas,
Si lactamos malo, si no lactamos tan bien, si dormimos con ellos malos, si no dormimos con ellos tan bien. Entonces, es una manera de resignificar ese adjetivo que nos quieren tildar a nosotras cuando decidimos maternar como se nos da la gana. Vane, ¿por qué es importante hablar de salud mental en la maternidad? Uy, mira, he estado estudiando mucho en las últimas semanas, sobre todo en esta última semana porque estoy preparando un foro chat sobre depresión postparto. Y créeme que cada vez que leo más me doy cuenta que nos condenan a la nulidad absoluta cuando decidimos parir, cuando decidimos gestar. Cuando las mujeres nos embarazamos, somos tratadas maravillosamente. No saben dónde ponernos, ay, qué linda la mamá, y nos agarran la barriguita y nos ponen aquí, ay, venga, siéntese, ay, tienes esos pies hinchados, vamos a alzarlos. Y es algo en general, tanto de nuestra familia como de la sociedad. Inmediatamente tú pares, yo lo he denominado como que te ven como una incubadora caminante. A lo que tú tienes tu bebé, inmediatamente se olvidan de la persona que parió. Entonces, tras la maternidad, el parto, se pueden desencadenar varios trastornos emocionales derivados del gran estrés psicosocial que podemos vivir las mujeres que decidimos maternar. La depresión postparto es como el que más se ha escuchado, pero tras la depresión postparto puede darse algo que se llama psicosis puerperal, que es como el estado más grave de la depresión postparto. También puede haber trastorno de ansiedad postparto, trastorno de estrés postraumático cuando tenemos partos violentados y en donde a las mujeres no se nos permite quejarnos. Decir, no, estoy cansada, yo no, ¿en qué me metí? Este muchachito no para de llorar y yo no sé qué tiene. Entonces, esos son como para contar algunos. El DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Médico y Estadístico de los psicólogos y los psiquiatras, es donde se ponen como las enfermedades. Sin embargo, podemos hablar de otra cantidad de trastornos desarrollados a través de la maternidad. Por ejemplo, el síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado, es un síndrome que se ha estudiado en profesionales de la salud, en profesionales de que cuidan a otras personas, por ejemplo, los que cuidan a los reos, a las personas que están presas, lo están desarrollando las mujeres que maternan. Y hago referencia acá a mujeres que maternan porque me van a escuchar mucho, porque no es lo mismo una mujer que materna a una mujer que pare, ¿sí? Porque hay mujeres que son cuidadoras que no han parido. Oh, ¿cómo así? Sí. Hay mujeres como las abuelas, hay mujeres como las madres comunitarias que generan un rol de cuidado muy amplio y que también pueden padecer de, por ejemplo, el síndrome de burnout. Y porque, bueno, me parece que es una forma mucho mejor de llamarnos que mamá, simplemente porque yo no soy solamente mamá. Es una forma de resistirme también a la generalización que nos quieren hacer cuando somos mujeres que decidimos maternar. Vane, la depresión postparto me parece un tema más que importante, pero quiero que lo dejemos un momentico en el tintero y veamos cuáles son las causas que afectan la salud mental materna en general, independiente de si estamos en un posparto inmediato o si han pasado 3, 4, 5 años, 6 desde que somos madres. La carga social que nos quiere imponer ser perfectas. Eso es lo máximo, o sea, eso es lo que sucede. El hecho de que no, es que tú ya eres mamá, entonces como eres mamá no te puedes separar, así tu pareja te esté violentando. Entonces tú eres mamá y como ya eres mamá no te puedes poner la ropa que se te da la gana porque tú, ¿cómo se le ocurre? Usted es mamá. Entonces no te puedes tinturar el cabello porque estás dando teta. Son muchos los factores y sobre todo porque a las mujeres se nos exige no solo ser buenas madres, abro comillas, sino ser buenas esposas, buenas trabajadoras, buenas cocineras, buenas amantes, querer tener sexo cada vez que el otro quiere. Entonces eso genera una necesidad de perfección que ningún ser humano puede, es capaz de tolerar. Y lo peor es que es silencioso. Es decir, las mujeres, la mayoría de las mujeres que están maternando también están trabajando. Entonces están teniendo una doble y hasta triple jornada, porque hay unas que trabajan,
cuidan y estudian. Entonces, todo eso que genera que las mujeres estén despiertas, por ejemplo, desde las 3:30, 4 de la mañana hasta las 10:30, 11 de la noche, mientras que el hombre, que está haciendo a las 3:30, 4 de la mañana, durmiendo. ¿Y quién es el primero normalmente que se acuesta? Él. Entonces, la gran necesidad de querernos convencer de que tenemos que ser capaces con todo en todo momento. Mira, hay algo tan marcado como el hecho de que las mujeres que somos madres no podamos expresar nuestras emociones tranquilamente, porque es que el bebé o el niño y la niña te van a ver y eso no está bien, porque es que tú tienes que ser fuerte. No, yo me quiebro como cualquier ser humano. Entonces esa necesidad constante de estar tragando y tragando, aparte de estar en un constante fluir, o sea, levantarme, hacer coca, ir, cuadrar bebé o niño, llevarlo para la guardería o llevarlo para el colegio, irme para la universidad o irme para el trabajo, las que se extraen leche, por ejemplo, que son, wow, unas súper tesas, porque son mujeres que en medio de la noche se levantan a sacarse leche para dejarles a sus hijas e hijos y poder trabajar. Entonces, la gran expectativa familiar y social que quieren poner sobre nosotras acarrea unos grandes niveles de estrés que nos trituran el cerebro porque se libera cortisol, el cortisol, noradrenalina y adrenalina, y eso literalmente, o sea, yo quiero hacer énfasis en eso, literalmente te fritan las neuronas, aparte de que desencadenan otro tipo de estados, el hecho de no dormir bien y que te digan, no, usted sí se queja. Pues todas las mamás hacen eso. Mi mamá tuvo 10 muchachitos y nunca se quejó. Entonces es como ese abandono el que nos ponen luego de que parimos. Ya no existimos para nadie. Vayamos a los orígenes, Vane. ¿De dónde sale la idea de la madre perfecta y de la idealización de la maternidad? El maldingo de Rousseau se inventó que tenía que haber una madre perfecta. O sea, para rematar fue un hombre, ni siquiera fue una mujer. O sea, ¿qué putas pasa? El punto aquí fue, la maternidad antes no tenía ningún valor social más allá del de procrear la prole. Y cuando hablo de la prole, para quienes no me entiendan, es la fuerza de trabajo. En Francia, por ejemplo, se buscaban, eran nodrizas, tú parías y así como parías se morían, porque como no había medicina, lo que sucedía era que constantemente se estaban muriendo bebés. Entonces, ¿cómo así? No se puede morir bebés porque entonces en 15 años, ¿quién va a trabajar? Nadie. ¿Quién va a cuidar la tierra? Nadie. Entonces lo que hacían las mujeres o las personas, las familias, era procrear, pero no con un sentido ético o tan romántico como el que tenemos ahora. Inclusive estos, como les decía, la nodriza se buscaba por decir, tú parías, buscabas a Fede, mira, acabé de parir, bueno, yo le consigo una nodriza, la nodriza era yo, y a mí me dejaban esa cría por 6 años, y tú nunca sabías quién la tuvo, nadie. Y esos bebés los tiraban en carrozas como si fueran como los que van buscando chatarra. Los bebés se caían, se morían y no se daban cuenta. Y ya a los 6 años, cuando ya terminaban la primera etapa de la infancia, ya eran devueltos a sus madres. Estas madres normalmente eran burguesas, las que se los daban a las nodrizas. Y las nodrizas, para poder sobrevivir, tenían que vender sus servicios y por tanto sus bebés, sus propios hijos e hijas, morían porque no alcanzaba la leche o los cuidados, ¿cierto? Entonces eran negligentes. Eso es como para entender y comprender que la maternidad tiene una historia y tiene una historia en la que es importante que las mujeres la sepan porque no siempre se ha sido madre ni siempre se nos ha exigido lo mismo. Aparte de que la iglesia ha tenido un papel muy importante y muy ponderante en esto, porque nos quieren hacer parecer a las mujeres que somos madres unas santas y compararnos con la Virgen María. Después de que Rousseau escribió el Emilio, que es un libro que tristemente yo aún lo veo en librerías, que lo leen en el Emilio, él empieza a dar las características de la que es la buena madre y la que es la mala madre.
Y empieza a crearse, claro, el man era un teso en esa época, entonces ¿cómo no le vamos a hacer caso a este tipo? Y empiezan a generarse unas características muy particulares en que la mujer que decidía parir se debía al hogar, a la crianza, a la perfección absoluta, a que tenías que tenerlos muy limpios. De eso dependía tu calificación. Es decir, si tu bebé o tu hija e hijo se enfermaba, ¿quién era la culpable? La mamá. Si tu bebé o tu hija e hijo no hablaba cuando se suponía que hablara, la culpable era la mamá. Bueno, todavía nos echan la culpa. Pero ahí empieza como un gran culto. ¿Con qué objetivo? Con el que la mujer vuelva a lo privado, porque antes la mujer no estaba en lo privado, vuelva a la casa, no salga de la casa, no cuestione los mandatos del hombre o del pater. Y bueno, así se empieza como que una gran cadena, porque luego las madres crían a las hijas de esa manera y a los hijos diciéndole que las mujeres que vayan a casarse con ellos y vayan a tener a sus crías tienen que comportarse de tal manera, porque si no, son unas muy malas, perversas. Entonces empieza. Y luego, ya más acasito, entre el siglo XIX y el siglo XX, la iglesia tiene un factor preponderante. Es más, antes de esos siglos, el término maternidad no era conocido. El término maternita lo adoptan los frailes para especificar las labores de las hermanas y paternita para especificar las labores de los curas. Y bueno, ya luego empieza como todo este culto mariano, y el culto mariano empieza a vendernos la necesidad de que las mujeres seamos como la Virgen María, una madre santa, pura, que no tiene sexo, que no piensa, que todo es la perfección absoluta. Y de ahí, bueno, ya estamos como en nuestros tiempos. Aparte que luego en la Segunda Guerra Mundial también nos quieren hacer vender que somos las salvadoras de la patria. Tras la Segunda Guerra Mundial, claro, como se mataron tantos, nosotras las mujeres somos las responsables de procrear todos esos que se murieron. Entonces, no, la esperanza de la tierra está puesta en los vientres de esas mujeres, pónganse a parir. Y así. Esto, Vane, creo que nos lleva necesariamente al tema de la culpa y, por ejemplo, a mí me encanta entrar a tu perfil de Instagram y ver que tu eslogan es por una maternidad libre de culpas. Entonces, bueno, quisiera que profundizáramos en este tema de la culpa y que lo viéramos como algo que hay que superar. La culpa es un mecanismo de control hacia las mujeres. Y yo siempre lo voy a sostener, tanto que me lo tatué. Mi tatuaje dice libre y sin culpas. Yo siempre cuando a mí me busca una mujer que es madre, mis motivos de consulta los puedo dividir en la mitad, rupturas amorosas, y la otra mitad o un 70% por la maternidad. Por ejemplo, yo siento mucha culpa de regresar a trabajar porque mi bebé va a estar con otra cuidadora o va a estar en una guardería, etc. Y yo interpelo inmediatamente. El papá sintió esa culpa cuando volvió a trabajar a los 8 días. No sé, ¿tú qué crees? ¿Qué hacen con la culpa las mujeres porque renuncian al trabajo? Ojo, no quiero generalizar, pero la gran mayoría de las mujeres que deciden renunciar al trabajo es por el gran sentimiento de culpa que les genera, es que yo no parí para que me lo criara otra, aún queriendo estar trabajando. Entonces la culpa ha sido a través de los siglos y ojo, porque muchas veces cuando yo hago un taller sobre la culpa, me dicen, pero es que la culpa también es sana. Pues claro, la culpa es sana cuando te estás borracho, coges un automóvil, lo manejas, matas a alguien, ahí sí tiene una funcionalidad la culpa porque te está diciendo, hiciste algo malo. Yo he tenido pacientes que me han dicho que sienten culpa de sentir tanta culpa. Y yo, oh my God, o sea, estamos mal, marica, estamos mal porque, o sea, llegar a ese punto en el que yo siento culpa por sentir culpa es que nos tenemos que cuestionar mucho, mucho como sociedad. ¿Qué hacen con la culpa? Ay, no, es que yo, listo, ya dejo de trabajar. Entonces, como dejo de trabajar, lo que nos dicen a la mayoría de las mujeres que nos quedamos en la casa cuidando a nuestras hijas e hijas es que, voiste, pero vos no estás haciendo nada. ¿Qué haces en la casa todo el día? Cuidando al muchachito y ya. Claro, eso no es nada. Entonces luego sentimos culpa porque es que somos unas mantenidas. Entonces, ¿cuál es el principal factor
que utilizan los hombres violentos física o emocionalmente contra nosotras, la dependencia económica. Y una cosa va llevando a la otra. Entonces, cuando una mujer empieza a salirse de los cánones establecidos, entonces listo, sí, yo parí, perfecto, 3 meses y medio de licencia de maternidad porque es la que hay en este país, no debería ser esa, debería ser mínimo la lactancia materna exclusiva a los 6 meses, pero listo. Bueno, entonces ya conseguí una persona de mi total confianza para que me cuide a mi hija o a mi hijo. ¿Qué pasa entonces cuando llego al trabajo? Cuando llego al trabajo empiezan, "Ay, y tan chiquito lo dejaste", tratando, mira lo que hacen, tratando de que vuelvan otra vez a la casa. Es algo así y lo pongo en términos de que el 90 y punta por ciento de feminicidios ocurren con personas del hogar, es decir, con la expareja o con la pareja. El 50% de probabilidades de sufrir violencia económica intrafamiliar, sea física o emocional, aumenta tras la maternidad, porque a través de esa culpa y del amor hacia nuestros hijos nos manipulan para que no nos quejemos. Entonces, ¿qué hacen con la culpa? Todos, no solamente el marido, la suegra, tristemente nuestras madres, nuestros padres. Es que usted cómo se, a mí me han dicho, a mí mi papá me ha dicho, es que usted ya tiene 2 hijos, ¿usted cómo se le ocurre irse a estudiar? Es que cuando usted decidió abrir las piernas, una vez me lo dijo así, es que mi papá él nació el machismo y lo escupió a él, pero apenas una vez me dijo que entonces yo para qué había abierto las piernas y yo quería seguir trabajando y estudiando. Entonces, mira que es, y a mí me dicen, lo peor es que me dicen, eso era antes, ¿ustedes de qué se quejan? Si ya pueden estudiar y trabajar, sí, ¿en qué condiciones, bebé? Por mucho que yo hable, por mucho que yo lo trabaje, por mucho que yo lo exteriorice, hay momentos en los que yo también empiezo a sentir culpa, me tengo que dar mis 2 cachetadas y bueno, ¿qué le pasa? Porque soy consciente de que es una manera de eso, de controlar mis decisiones, mis deseos de vivir de otra manera. Qué interesante lo que dices, Vane, y esto pues necesariamente va a afectar nuestra salud mental, ¿cierto? Y claro, porque entonces tú te postergas. ¿Qué hacen las mamás con las presas de pollo? Te voy a poner ese ejemplo, súper claro. La pechuga para el marido, porque es que los hombres comen más. El muslo o el contramuslo para los niños y las niñas. Y la mamá que se come el alita. Ahora no estoy diciendo que la alita no sea rica, pero si vamos a poner en una balanza quién está comiendo mejor, el esposo y los hijos, y ella no. Y eso lo podemos extrapolar a todo. Ay, es que desde que yo soy mamá, yo no me compro un solo, no, yo tengo todos los calzones rotos, pero mi bebé está bomba, o sea, nada que ver, está, pero con la última pinta del momento. No, pero yo cómo voy a gastar plata para un psicólogo si tengo que pagar el colegio de 600.000 pesos al niño, o la guardería, o la niñera. Quedamos nosotras como por allá por lo último, es que sí queda, porque a veces ni queda. Entonces, claro, estamos priorizando siempre a las demás, estamos priorizando siempre a nuestros bebés. Por eso yo, sí, a veces me dicen, no, pero es que eres muy cruel. No, yo no soy cruel, es que eso es una diada perfecta. Si tú no estás bien, ese peladito o esa peladita, y así en términos, o sea, así de, se los digo, no va a estar bien. Yo te lo dije a ti una vez que hablábamos, el bebé llora lo que la mamá calla. Entonces, es tan perfecto eso que muchas mujeres, yo les he dicho, que el regalo más bonito que la maternidad les pudo haber traído fue que si no hubiesen sido madres, no hubiesen hecho terapia. Y es tan compleja la maternidad que te da tu tremenda cachetada que decides, porque empiezas a ser conscientes de demasiadas cosas. Entonces, claro que afecta la salud mental en todo, porque tú crees que eres la rara, porque tú empiezas a pensar, no, las otras mujeres no sienten esto, eso soy yo soy la que estoy mal. Y bueno, terminan mujeres suicidándose, por ejemplo. Tienes razón, Vane. Y bueno, te quiero preguntar qué tiene que cambiar en la sociedad para que empecemos a crear factores de protección para la salud mental materna e incluso que empecemos a hablar de salud mental materna porque pues parece que esto todavía fuera un tabú. Mafe, no se habla de salud mental en general. O sea, por ejemplo, en el presupuesto nacional no hubo un solo peso destinado a la salud mental para las personas en Colombia.
sabiendo que, por ejemplo, la depresión en general va a ser uno de los principales discapacitantes en unos 5 años. Según la Organización Mundial de la Salud, va a ser una de las primeras causas de mortalidad de las personas. Entonces, en ese orden de ideas, imagínate qué queda para la salud mental materna. Cero. Son iniciativas como la mía y como la de otras mujeres que se han venido dando, las que empiezan a promover este tipo de cambios, ¿cierto? Yo creo que el principal factor que puede hacer que esta maternidad cambie es despatriarcalizarla, es entender algo tan básico como que cada mujer puede maternar de la manera en que le parezca, siempre y cuando eso no atente contra la vida de su bebé o de su hija o su hijo. Despatriarcalizar la maternidad es empezar a entender que los partos no pueden seguir siendo violentos. O sea, es que ahí hay un punto de quiebre brutal en cómo las mujeres van a vivir su maternidad, en cómo las mujeres incluso van a decidir tener otro hijo o no, porque puede que en su proyecto de vida hayan decidido tener 2 o 3 hijos. Y resulta que tras un parto violento dicen, no, yo no me vuelvo a meter en esta vaca loca ni por error. Partiendo de que si no hay prácticas de salud mental en el parto, en la gestación, a mí de qué carajos me sirvió, bueno, yo no fui a ninguno de los dos, pero cuando me embaracé de Julieta, fui como a uno de esos cursos prenatales que hacen en la EPS, dice que enseñarme a cambiar un pañal, yo para qué carajos necesito aprender a cambiar un pañal, a mí díganme lo que me va a suceder, y es obvio, yo en ese momento, yo no fui porque, bueno, yo no le encontré como la lógica a esa vaina, una va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo, pero no te dicen todos los cambios emocionales que vas a tener. Hay mujeres que están teniendo depresión postparto, depresión prenatal y no son diagnosticadas porque no se hace una atención primaria, porque los profesionales de la salud mental y de la salud en general no están preparados para lidiar con una mujer que está en gestante. Empecemos porque nos quitan el nombre, no somos Vanessa ni Mafe, sino mamá. Mamita. Mamita, niña, es que usted no sabe lo que yo sé. Entonces, si a ti no te hacen una valoración adecuada, donde hay muchos factores de riesgo que se pueden determinar desde la gestación, por ejemplo, que la mujer que quedó en embarazo no quería, pero lo aceptó y no lo interrumpió, ¿cómo puedo yo como profesional entiéndase, enfermera, enfermero, ginecóloga, ginecólogo, médico general, todos los profesionales que competen? Mira, yo te voy a decir algo así. Yo hace 8 días estaba hablando con un profesor que ve una clase de feminismos y teorías queer, que nos estaba explicando algo. Yo leyendo uno de los artículos sobre depresión postparto, se me patinó el coco y yo le decía a él, a mí nunca en mi pregrado me hablaron sobre los trastornos que se desarrollaban tras la maternidad. Y si yo no hubiese parido, yo no me hubiese puesto a leer sobre eso. Entonces a mí me parece algo tan ilógico y tan triste al mismo tiempo que ni siquiera se esté trabajando en los currículos universitarios para abordar este tipo de situaciones. Para decir que una mujer cuando se embaraza no solamente tiene cambios físicos, tiene cambios mentales, emocionales, comportamentales, laborales y sociales. Que una mujer se obligue hasta la semana 39 a trabajar para que no la echen. Los cambios también son de políticas públicas, en donde cómo es posible que todavía estén echando a mujeres embarazadas porque son trabajadoras por prestación de servicio. Mujeres que en su licencia de maternidad se obligan porque a mí me ha tocado ver mujeres que recién paridas, 20 días después de haber parido, no importa el parto, se obligan a trabajar para no perder su trabajo, porque si lo pierden no hay con qué pagar un arriendo. Entonces no hay políticas públicas que nos protejan. ¿Y por qué no hay políticas públicas? Porque no hay personas que se preocupen dentro de las organizaciones gubernamentales, dentro de las gobernaciones, los consejos, dentro del Senado, que ponga sobre la mesa los debates que tienen que haber sobre las mujeres que somos madres.
Pues partamos de que no quieren pagarles a las madres comunitarias. Factores de protección pueden existir muchos, pero es que esto es muy educativo. Mira, a la semana pasada atendí a una mamá que se tenía que esconder, María Fernanda, para darle la teta a su bebé en su casa, porque su mamá le decía que eso no alimentaba. La mamá aprovechaba que ella dormía para darle tetero con leche de fórmula. Le causó una alergia a la proteína de la leche de la vaca por eso. Si yo no estoy segura con mi familia, ¿qué nos puede quedar? O sea, ¿qué nos puede quedar? Y el sufrimiento que una mujer puede sentir por eso de no poder dormir tranquila, marica, de no poder descansar media hora porque le van a dar una leche que no es la mía y que yo no lo consentí. Imagínate, yo a veces pienso que lo ideal sería atender a la familia gestante, crear políticas en general donde no solo vaya la mujer en embarazo a los controles, sino que vaya el padre o la pareja y que vayan también los cuidadores próximos a estar con esta persona, con esta mujer que va a parir, que entienda algo tan fundamental como la lactancia materna y las principales personas que hacen que desistamos de ellas, si no son el marido, son la suegra o la misma mamá. Entonces, yo soy un poco escéptica en el hecho de que mi práctica me ha hecho ver y me ha hecho entender, y yo también lo viví y lo he vivido, y es que si no cambia la forma en que tanto los profesionales de la salud como las personas empiezan a socializar con la maternidad, no van a haber cambios que generen un entorno protector para las mujeres. Entonces, ¿qué aspiro y espero yo? Que las que estamos educando ahora, sí podamos tener niños que están viendo papás comprometidos en su crianza. Entonces, ya están teniendo un referente, no como nuestras parejas probablemente, o como nuestros abuelos o mi papá, o no sé si el tuyo, que solamente veían a sus papás como los proveedores. Mujeres que cada vez más están decidiendo por rebelarse ante lo que nos imponen y de esa manera mostrarle a sus hijas que no solo son madres, que son mujeres que deciden tener múltiples roles y que por eso no les resta amor a su hija o a su hijo. Pero si pudiéramos hablar o dar como unos tips dentro de los factores protectores, es primero que todo, no des opiniones que no te han pedido. Jamás. Así seas mamá, no lo hagas. Si a ti una mujer viene y tú la ves desbordada en la calle porque el bebé está haciendo una pataleta, no te arrimes a decirle que le hace falta una nalgada, eso no ayuda. O sea, ¿qué te puedo traer? ¿Te quieres sentar? ¿Necesitas agua? Cualquier cosa, pero no cuestiones su forma de criar. Si una mamá está dando teta en la calle, no le pidas que se tape, tú no te tapas para comer, ni que se vaya a un baño a dar la teta, porque es un derecho nuestro y de nuestras hijas e hijos de alimentarse donde se nos pegue la gana. Y así lo digo porque es así. Yo no tengo por qué esperar a que desocupen un baño, ni siquiera tengo por qué estar en una sala de lactancia, ni siquiera, para que mi hija y mi hijo se alimenten. No mires feo a la mamá que está dando teta, no mires feo a la mamá que está tratando de contener a su bebé para no maltratarlo, para no pegarle, apóyala. No le digas que no está haciendo nada, lo está haciendo todo en la casa, todo. No se imaginan lo que cuesta estar todo el día en una casa encerrada con un bebé. A mí se me agua el ojo esto, porque no entienden. O sea, las personas no pueden entender lo que puede sufrir una mujer estando encerrada 6, 7 meses. Y que el día que sale, lo primero que hacen, ¿y tu bebé dónde está? No entienden. ¿Y cómo puede eso generar? ¿Cómo soy de mala? Salí por primera vez en 6 meses y dejé a ese bebé solo con el papá. Pobre papá. Y no, mejor pregúntame otra cosa porque aquí me siento en la palabra.
Sobre este tema hablamos en el episodio anterior, que fue sobre crianza respetuosa y feminismo, y creo que es importante mencionarlo y que si no lo han escuchado lo escuchen, porque es un tema que de verdad hay que hablar y seguir profundizando en él. Y bueno, Anne, te quiero preguntar ahora sí, ¿qué es el posparto? El posparto inmediato son los primeros 6 meses. Y hay un posparto pequeño, por así decirlo, mucho más inmediato, que son los primeros 3 meses. Y está el puerperio, que son los primeros 2 años. ¿Cómo así? ¿No era la dieta? No, no. 2 años es lo que se demora tu cuerpo y tu psique, a veces más, en volver como no a su estado anterior, porque mujeres que me están escuchando y van a parir, no vuelve a su estado anterior. No tratemos de volver a lo que éramos antes de ser madres, porque eso es imposible y eso es lo que genera más frustración. Pero sí a un estado, abro comillas, de normalidad, de no tanto como, no sé si todavía te pasa, de constante alerta, de que medio lloró y tú estás como que, ay, marica, ¿qué le pasó? Se cayó. Entonces vuelve como un estado más calmado. El posparto inmediato son los primeros 6 meses y son como los cambios más fuertes que se pueden ver. Esos cambios tan frecuentes que se dan, emocionales y todo esto, son más fácilmente como reconocibles durante los 3 primeros meses, pero ese posparto inmediato termina más o menos en el sexto mes. Ya el puerperio sí se va hasta los 2 años. Vane, ¿y qué pasa con nuestra salud mental tanto en el posparto como en el puerperio? Bueno, mira, es que es un tema, sobre todo en los primeros 3 meses, que es como donde más trasnochos hay, donde más agotamiento hay, donde las que damos tetas, donde se establece la lactancia, donde se empiezan a generar una gran cantidad de cambios, es como un estado de vulnerabilidad muy grande. ¿Sabes qué pasa mucho? Empiezas a tener ideas catastróficas. No sé si te pasa que antes tú podías salir tranquilamente al parque sola en embarazo y ya luego tú sales al parque con Nico y tú te imaginas que va a caer un rayo y los va a matar. Yo siento que todo el tiempo me lo van a robar. Eso es. Entonces esas ideas catastróficas se potencializan en la maternidad porque estamos en un estado de hipervigilancia. Como no descansamos bien, porque aparte de eso, las mujeres pretendemos realizar todas las labores de cuidado, es decir, la que trasnocha es la mamá, porque es que la mamá es la que tiene la teta, pero no importa. Tú puedes dejarte, por ejemplo, extraído y el papá levantarse 2 veces en la noche y darle con cucharita la leche que te dejaste extraída, por poner algo. Pero como no duermes casi, y dormir es fundamental, tú te mueres más fácil por no dormir que por aguantar hambre, porque la falta de sueño te puede hacer delirar, alucinar. Cuando las personas tienen trastornos de ansiedad o depresivos, o sea, deben descansar porque si no se potencian mucha de la sintomatología. Entonces, como tú tienes privación del sueño, porque hay mujeres que les dan 2 o 3 días y duermen 3 horas, eso potencia la aparición de muchos estados emocionales muy fuertes. Entonces, en la salud mental, yo creo, a mí ya me han cogido de regalo, me encanta cuando lo hacen. Entonces ya, por ejemplo, amigas que sus amigas acaban de parir, les regalan una cita conmigo al mes, ¿sí? Como para empezar a evaluar, a observar cómo te estás sintiendo, porque eso también es muy, 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 muy particular. Así como maternamos de maneras diversas, la sintomatología o las emociones son muy particulares, porque nuestra manera de maternar depende de la forma en cómo nosotras fuimos maternadas. Entonces ahí se disparan una gran cantidad de cosas, de asuntos con nuestra madre y nuestro padre, de preguntas, de cosas que creíamos resueltas y resulta que ni por ahí, vainas que habíamos enterrado. Entonces te empiezas a dar cuenta de cosas, se te cuestiona todo. Y porque hay algo que se llama crisis identitaria, o sea, tú no sabes quién eres, tú no sabes si eres Mafe o si eres la mamá de Nicolás. Y esa pregunta, o sea, esa pregunta es como, ¿what? ¿Cómo no vas a saber quién eres? Y si no sabes, no tienes ni idea, porque ya todo el mundo te ve como la mamá y Nicolás te ve como una teta gigante. Entonces,
Una no sabe si yo quién soy, ahora qué quiero, yo para dónde voy. Mira, este podcast no existiría si tú no hubieses parido. Entonces, ¿sabes? En el cerebro ocurren los mismos cambios que en la adolescencia. Marica, eso es muy heavy. Volver a vivir otra adolescencia. ¡No! Se llama matrescencia. En España lo han investigado mucho, entonces los cambios en el cerebro son así de fuertes. Entonces imagínate, o sea, es una vaina muy compleja. Y lo peor es que pretenden hacerla pasar, sí, gestar es algo que las mujeres podemos hacer, somos mamíferas, pero no somos como las vacas y las perras que parimos y ya ni cuenta nos damos de que, ay, yo no me imagino la vaca pensando, ¿qué pasto comeré mañana? Pues, entonces, en cambio, nosotras sí tenemos una gran cantidad de cuestiones internas brutales. Vane, y bueno, ¿qué prácticas de autocuidado podemos implementar las madres para vivir una maternidad un poco más tranquila, un poco donde nosotros también seamos importantes y donde pues nos demos el lugar de ser más allá de madres o cuidadoras? Bueno, mira, no le tengan miedo a la psicóloga o al psicólogo. Nosotros no mordemos. Eso es lo primero. No están locas. Y si estuvieran locas, no está mal que estén locas. La gente le tiene miedo a la locura porque lo asocian como que se van a convertir yo no sé en qué. Afortunadamente estamos en el siglo XXI, en donde ya no es como en el siglo XV, que al loco era el que colgaban o el que lapidaban. Con las adúlteras, claro. No, ya no estamos en esa época. No le tengan miedo a ir a terapia. No sé si tú has visto un meme muy bacano de una vieja que está yendo donde el psicólogo y el man le pregunta, ¿qué haces acá? Y ella está tirada en el diván. Nada, necesito dormir 3 horas seguidas. Tú vas a ir donde una persona que simplemente te va a escuchar y no te va a juzgar. Porque si tú te sientes juzgada por un psicólogo o una psicóloga, huya de ahí y denúncielo. ¿Sí? Okay. Segundo, empecemos a generar espacios en los que vamos a tener momentos para nosotras, ¿cierto? Si bien es muy complejo, yo lo sé, soy mamá de 2, podemos generar espacios y momentos en los que tengamos, así sea 1 o 2 horas semanales para nosotras. Por ejemplo, algo tan básico como hacernos las uñas, las que se maquillan las uñas, ir sin el bebé, ir a la peluquería sin el bebé, irme para un café, irme a caminar, a hacer lo que sea, pero sin bebé. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es oxigenarnos. No hipermaternemos. Los papás también pueden. Lo único que un hombre que es padre no puede hacer es dar la teta. Es lo único. De resto todo. Me lo viste mal, no importa, no está pasando frío. ¿Sí? Si tú no tienes la confianza para dejar a tu hijo con tu papá, ahí hay que revisar, porque es que lo hicieron 2, lo crían 2. La corresponsabilidad, bajarle a las cargas mentales. ¿Y qué son las cargas mentales? Háganse esta pregunta. ¿Quién es la persona del hogar que está pendiente de las citas médicas de los habitantes de ese hogar? ¿Quién es la que hace la lista del mercado? ¿Quién lava? ¿Quién hace todo? La carga mental eso sí nos enloquece. Eso sí nos vuelve locas y luego se nos está olvidando y yo soy lo peor, ¿cómo se me olvidó el decrecimiento y el subdesarrollo de mi bebé? ¿Cómo se me olvidó irlo a llevar allá donde me critican que porque le doy teta? Y luego nos sentimos mal. Entonces, papá, por ejemplo, yo no llevo a mis hijos donde el médico porque yo siempre voy a pelear. Y como yo vivo peleando todo el berraco día por muchas cosas, entonces quien lleva a mis hijos al médico es el papá, no soy yo. La corresponsabilidad va en las labores compartidas dentro del hogar. Entonces, esas son pequeñas prácticas de autocuidado que nos pueden permitir no morir en el intento. No, Anne, muchísimas gracias por participar en este espacio. Esto que mencionas también lo mencionó Lorena en el episodio pasado. Ella habló mucho de la carga mental, mucho del autocuidado e incluso pues también de la reivindicación de la rabia. Entonces, pues de verdad, muchas gracias por estar aquí y por complementar también el episodio pasado, que yo sé que tú eres súper feminista. Total. Y lo lindo es que Lore es feminista, tú eres feminista, yo soy feminista y el feminismo lo primero que nos enseña es las prácticas de autocuidado.
Y cuando nosotras educamos en feminismo y cuando nosotras entendemos que soy no la prioridad, no es tu hijo, no lo es, porque tu hijo va a crecer y se va a ir de tu casa. Tú solamente eres una guía, eres una herramienta. Ay, qué mujer tan cruel. Sí, pero es que es la verdad. Y no es que mira, cómo sufren los niños, y yo se los pongo mucho así a las mujeres que me consultan. Nos venden la idea de que somos todo para ellos y de que ellos son todo para nosotros, para nosotras. Y cuando un niño de 10 años pierde a su madre, entonces, ¿qué pierde? Literalmente pierde todo, donde pueden haber otras personas. También está papá, también están tías y tíos, también está abuela. Si el amor que yo siento por mis hijas por mi hija y por mi hijo no lo va a cambiar nada, pero el amor que yo me tengo hacia mí misma es un factor de protección para mi hija, en especial para mi hija, que ya entiende que ella es prioridad, que cuando ella está molesta, porque sí quiere más tiempo de mí y ella entiende y yo le pregunto, pero a mamá, ¿qué le gusta, Julieta? A mamá le gusta salvar a otras mamás. Entonces ella viene y ¡Divina! entonces sí, ¿y qué más le gusta? Y les gusta el morado. Entonces ella ya va entendiendo. Entonces sí, mientras más compartamos contenido de este tipo, mientras más pongamos sobre la mesa nuestro derecho no a tener rabia, a imputarnos así, no es solamente tener rabia, es a imputarnos, a querer acabar con el mundo, porque a veces queremos acabar con el mundo y eso no está mal. La rabia ha sido la emoción que por siglos nos han negado a las mujeres. Ya no más. A mí me pareció muy lindo una vez que tú subiste una historia en Instagram que era con tu hija y tú le preguntabas a tu hija, ¿quién es la persona que más te ama? Y tu hija respondía, yo soy la persona que más me amo. Y eso pues me pareció hermoso y una herramienta de empoderamiento brutal. Es triste porque, mira, es triste y bonito al mismo tiempo, porque cuando yo hago los talleres de amor propio, la primera pregunta es que a nosotras no nos enseñaron a amarnos. Y en vez de amarnos, nos enseñaron a odiarnos y a no estar conformes con nosotros. Entonces yo me rebelo ante eso, no ni para el hijo de puta, pues que mi hija va a estar, perdón las groserías, aquí me controla, pero no, yo me rebelo ante eso, o sea, y siempre, todos los días, ahorita que la llevé al colegio, ¿quién es la persona que más te ama en el mundo mundial? Yo, mamá. Y Miguel Ángel ya está aprendiendo también, porque Miguel Ángel también tiene que saber que yo no soy la persona que más lo amo, porque yo me voy a morir, más tarde que temprano, no se va a quedar. Al final del día, ¿quién va a estar con ellos mismos? Son ellos, nadie más. Vane, y es que el amor propio es tan importante y como lo hemos mencionado en otros episodios, también es una forma de prevenir abusos y no solamente abusos sexuales, cualquier tipo de abuso. Entonces, pues traerlo a colación creo que también es muy significativo en este momento. Y pues nada, de nuevo agradecerte, muchísimas gracias por participar en este espacio y esperamos tenerte en el futuro otra vez de invitada acá en La Mala Mamá Podcast. Claro que sí, invítame todas las veces que quieras. Acabamos de hablar con Vanessa Giraldo, recuerden seguirla en Instagram como La Mala Madre. Muchísimas gracias a todas y todos los que se han quedado hasta esta parte del episodio y a quienes nos han seguido capítulo tras capítulo en este bonito proyecto del que ya nos sentimos muy orgullosos, del que hemos aprendido muchísimo y del que seguramente seguiremos aprendiendo. Y bueno, como dices, seguiremos aprendiendo porque es el último episodio de esta temporada y queremos hacer temporada 2, así que pues les tenemos un aviso y es que para poderla hacer necesitamos pues su apoyo y colaboración y a mí ya me han preguntado varias veces cómo se financia un podcast, entonces bueno, les voy a contar un poco de esto. O Fede les va a contar mejor. Fede, cuéntales tú. Bueno, pues no es que realmente les vaya a contar de cómo se financia un podcast, sino de cómo estamos pensando nosotros financiar esta segunda temporada de La Mala Mamá Podcast.
Y es que un trabajo como este conlleva muchas horas de investigación, entrevistas, escrituras de guiones, grabación y edición, entre muchas otras cosas que se pueden dar en el proceso. Pero bueno, lo que les queremos contar es que ya subimos el proyecto de la segunda temporada a vaki.co para que todos podamos aportar a este proyecto, pues que a nosotros nos entusiasma muchísimo y en el que queremos seguir trabajando, pero necesitamos de todo el apoyo de esta comunidad. Bueno, Vaki es una plataforma para hacer donaciones donde ustedes pueden donar desde $1 hasta lo que quieran, y que es como nosotros coloquialmente en Colombia decimos hacer una vaca. Entonces la idea es hacer una vaca para poder sacar esta segunda temporada. Necesitamos pues 5 millones. Es importante porque, como decía Fede ahorita, esto lleva mucho trabajo y queremos hacer un contenido independiente. Pues que no hayan empresas que nos estén diciendo tienen que hablar de esto, tienen que hablar de aquello. O no pueden hablar o de no esto, pueden hablar de aquello. esto, no pueden hablar de aquello, y pues seguir entregando contenido de calidad. Bueno, y además hay algo interesantísimo, y es que hay una serie como de recompensas. Entonces si tú donas, no sé, 30.000 pesos colombianos, te vamos a mencionar en los programas. Si donas 60.000, te vamos a mandar un episodio exclusivo para que tú solo lo escuches, y así, hay varios premios, hay como 4 o 5 premios, pero es una invitación a que también incluso revisen otros proyectos, que hay muchos proyectos muy bonitos. Nosotros somos donadores de varios, entonces, bueno, de verdad, pues espero que esta invitación a que creemos la segunda temporada de La Mala Mamá Podcast les entusiasme y les interese tanto como a nosotros. Próximamente estaremos subiendo la lista de temas que van a tocar los episodios de la segunda temporada, y pues nada, esperamos contar con todas y todos ustedes. Bueno, hay otro aviso parroquial, y eso es algo que yo ya les había contado en mi cuenta. Para los que no me siguen, es con La Mala Mamá Podcast en Instagram. Y les había contado que voy a crear un nuevo podcast un poco más corto sobre amor propio, porque siento que es un tema muy importante. Es un tema que a las mujeres pues nos da muy duro, porque no nos han enseñado ni criado para amarnos, y si no nos amamos, pues cómo vamos a enseñar a otras personitas a amarse y a quererse y a protegerse y a darse su lugar. Entonces pues nada, también van a haber entrevistas, a veces voy a hablar yo sola, y bueno, entonces como que también es la invitación a que estén muy pendientes de este nuevo contenido, a que me sigan en La Mala Mamá Podcast, a que me lean, a que también lean los artículos para la revista Bacánica que escribo, que para quienes no saben, pues soy columnista ahí. Tengo una columna que se llama Mamá Millennial, y que muy pronto también a partir de esa columna habrá como un par de sorpresas. Bueno, y ahora sí vamos entonces directamente a las conclusiones del episodio, ya no nos dilatemos más. Sí. Yo quiero partir por el tema de la culpa, saber pues que históricamente la mujer ha cargado con tantas responsabilidades respecto a la maternidad, y ver que pues nosotros los hombres la hemos eludido y nos hemos dado por bien servidos. Es un tema que incluso a mí como hombre pues me lleva también a cargar una culpa, pero que creo que es un poco necesaria para nosotros entender que esto hay que compartirlo, que el que nuestras parejas se sientan mal por el hecho de dejar al bebé con nosotros, que también somos partícipes de esa crianza, pues no está bien, y nosotros tenemos también que hacerle sentir a ella que está bien que quiera salir, que está bien que quiera pasar tiempo sola, y nosotros también llevarnos un poco de esa carga. No sé si me enredé mucho, pero bueno, esa es un poco la reflexión que me deja el episodio. Sí, es muy complejo también saber que la maternidad tiene una historia, y en esto fue pues Vanessa muy enfática, que la idealización de la maternidad es muy nueva, que tampoco estaba bien lo que pasaba antes, pues no se trata de eso, pero que si estamos, que la maternidad en este momento es demasiado patriarcal. Es que la culpa es patriarcal, y es demasiado egoísta con nosotras, que somos las que gestamos y parimos, y que además criamos, y que nos enfermamos, y que nos estresamos, y que tenemos la carga mental. Por eso es tan importante hablar de salud mental materna, porque es que cuando lo ponemos sobre la mesa estamos diciendo algo pasa.
algo es necesario trabajar sobre nuestro concepto de maternidad. Y es que tú ahorita decías algo, Fede, y creo que te faltó también mencionar las expectativas sociales que hay en torno a ser madre y que las expectativas nos enferman. Sí, yo creo que, pues sin ánimo de ofender las creencias religiosas, esa idea de la Virgen María como la madre perfecta y pues digamos una imagen que mi propia madre imita y que la ha hecho una gran madre sin duda, es también una imagen peligrosa en el sentido de que si no se pueden cumplir esas expectativas puede haber mucho sufrimiento y puede haber mucha culpa, pues como lo venimos hablando, y a mí me parece pues un tema muy delicado, me parece un tema que hay que derribar a pesar de que hay que mantener unos valores y unos ideales. No creo que tenga que ser el de una mujer virginal, pura, sacrificada, entregada a todo a su hijo. Yo creo que es mucho más importante, por lo menos en mi caso, que mi pareja sea muy feliz, que se sienta apasionada, porque esa salud que ella expresa se manifiesta también en mi hogar y es felicidad para mí como pareja y sé que es felicidad para mi hijo. Entonces creo que eso es mucho más importante y creo también que forma un hogar más sano sin nosotros ser expertos, porque este es un hogar muy joven, pero simplemente esa es nuestra apuesta. Y sin decir pues que somos el hogar más sano, porque obviamente pues no pasa, pero sí tenemos muy claro este asunto y bueno, yo quería decir algo y es que el sacrificio no es bonito, amigas, no sean mujeres sacrificadas, el sacrificio es egoísmo. Bueno, yo ahí sí difiero contigo, yo creo que el sacrificio tiene algo de bueno, pero no el sacrificio como ideal. La Pero madre sacrificada que sacrifica yo hablo todos del sus sacrificio sueños. como padre. Uno también como padre puede sacrificarse y puede ser bueno. Lo que yo digo sí, o sea, ya la imagen súper santificada de un mártir, no. Simplemente digo, o sea, no es que hacer sacrificios sea malo. Es a No, lo que no me lo es refiero. per se, pero sí lo que tú dices, la idea de que la mamá 10 es la que sacrificada, o de la supermamá que solo está en su hogar, No, o no. incluso la mamá que es capaz de hacer todo al mismo tiempo, también es una idea así súper dañina de la mamá que trabaja, la mamá que materna, la mamá que cría, la mamá que limpia, también es súper malo, porque eso también es Es sacrificio. cierto, yo creo que son los excesos los que están muy mal. Hay que sacrificar ciertas cosas para obtener algo bueno. Nosotros sacrificamos mucho de nuestro tiempo para poder hacer este podcast, pero eso no quiere decir que no tengamos tiempo para vivir la vida, para disfrutar de momentos Pero es que juntos, para mí hacer este podcast no es un sacrificio porque contiene placer. pero hay que sacrificar tiempo. No, es invertir tiempo. O sea, Por mira eso. que la palabra sacrificio es fea, tiene Sí, una connotación negativa, pues no sé, yo sí no creo la verdad que el sacrificio sea bonito y bueno, aquí nos podemos quedar Federico y yo peleando un rato. Bueno, pues y otra reflexión que me suscita este episodio y que va muy, muy cercano a lo que yo pienso es la importancia del autocuidado y no es la primera vez que lo menciono y no va a ser la última vez que lo mencione porque yo creo que incluso hacer terapia, que era algo que recomendaba Vanessa, es súper enriquecedor. Yo no he empezado, pero lo tengo pendiente ahí con ella. A mí la maternidad, por ejemplo, me ha llevado a unas confrontaciones internas brutales que siento que necesito ayuda y es que pedir ayuda es algo tan bueno, o sea, es como mi salud es tan importante para mí y no solo porque así voy a tener un hogar más feliz o voy a cuidar mejor a mi hijo, es por mí, porque yo quiero ser feliz, yo me quiero sentir bien siendo mamá. Entonces, pues nada, eso también lo quería mencionar. Yo no sé, Fede, si tú tengas alguna reflexión final y pues terminamos este episodio súper largo. no, pues eso, que no tengamos miedo de pedir ayuda, no tengamos miedo de buscar expertas, expertos, porque pues la salud mental es un tema que incluso por fuera del ámbito de la maternidad todavía se está revisando mucho, a la gente le da pena y eso tiene que ser como ir al médico, así como puedes tener problemas físicos, también los puedes tener mentales y es importante Y es reconocerlo. normal. Y es normal. Es y que no hay que satanizar eso. Exacto, cada vez que nos enfrentemos con algo que sintamos que nos bloquea o que no hemos podido resolver, pues es importante sí que pidamos ayuda, que incluso con nuestra familia, que nos juntemos o con amigos, a veces sentarse y hablar con alguien y que te escuchen
puede ser ya muy terapéutico, creo yo. Y yo creo que para las mujeres más, porque hay demasiadas expectativas sociales sobre lo que es ser mujer y lo que es ser madre. Pero bueno, muchas gracias por escuchar todo este parloteo, todas nuestras conclusiones. Ya saben que los esperamos en La Mala Mamá Podcast, en nuestra cuenta de Instagram. Ahí pues estamos dándoles contenido todo el tiempo. Y recuerden pasearse por baki.co para apoyarnos pues en este proyecto que nosotros tenemos y que de verdad hace parte pues de nuestro proyecto de vida, que a nosotros nos gusta hacer esto. Nos esperamos entonces en nuestro Instagram y con el nuevo podcast de amor propio que vamos a crear, que se llama Ámate Mucho, y pues en la segunda temporada de La Mala Mamá Podcast que esperamos sacar en febrero del 2020. Chao. Este podcast es producido por María Fernanda Cardona y editado por mí, Federico Serna. Les esperamos en una próxima emisión.